¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio. Somos SIM Consultores. Yo me presento, Juan Eduardo Montaña, CEO de la compañía, miembro de la familia gestora de esta organización, con todas las ganas y todo el gusto de presentarles nuestra compañía. ¿Qué nos motiva? Potenciar el talento humano con impacto sostenible. Llevamos más de 3 décadas tratando de generar espacios de desarrollo de los equipos humanos en las organizaciones. Nuestro modelo de negocio nos enfoca en apoyar a las áreas de recursos humanos, salud y seguridad, tercerización de procesos y sostenibilidad a desarrollar sus equipos y poder llevar a cabo las tareas y las actividades económicas de las organizaciones. Nuestra misión es liderar la transformación empresarial de nuestros grupos de interés, adaptándonos constantemente a las particularidades del mercado, hablando mucho de mentalidad ágil desde la prestación del servicio, priorizando siempre el equilibrio del desarrollo humano y sostenibilidad dentro de las operaciones. ¿Por qué escogernos? Porque llevamos más de 55.000 personas impactadas, porque estamos en 2 países y buscando penetrar más el mercado. Llevamos 3 décadas en este trabajo, 550 clientes empresariales, más de 100 años suman nuestros consultores expertos en conocimiento en todas las áreas que les mencioné, con 4 modelos de negocio estructurados, validados, gestionados e independientes que funcionan en pro del apoyo de lo que el empresariado colombiano e iberoamericano está buscando. Básicamente, nuestra compañía, como les comentaba, está enfocada en 4 unidades funcionales. En el área de gestión humana, trabajamos procesos tales como clima organizacional, medición de riesgo psicosocial y tercerización. En el área de sostenibilidad, gestionamos informes de sostenibilidad, hacemos campañas, informaciones en conceptos de sostenibilidad hacia los grupos de interés y tercerizamos las áreas de sostenibilidad. En el mundo de la salud y seguridad del trabajo, hacemos la tercerización del proceso como tal, hacemos todo lo que tiene que ver con el plan estratégico de seguridad vial tan importante en este momento y también tercerizamos las áreas de SST. Y por último y no menos importante, outsourcing, lo que hemos denominado la tercerización de procesos enfocados en procesos administrativos, industriales o fuerzas de ventas. Algunos de nuestros clientes donde estamos presentes y lo que hemos ido trabajando durante los pasados años, casi todos los sectores económicos, empresas de diferentes sentidos, con diferentes propósitos, diferentes formas de trabajar. Ahí hemos estado presentes para lograr estructurar un proceso humano que sea lo mejor posible. Cualquier cosa que ustedes necesiten de conocimiento, por favor síganos en nuestras redes sociales. Tenemos una presencia muy activa en LinkedIn con un newsletter, con artículos de conocimiento, con ebooks que puedan bajar, todo lo que ustedes puedan querer en torno a la gestión de sus equipos humanos. SIM potenciando el talento humano y con impacto sostenible. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿cómo están? Buenas ya casi noches, bienvenidos a este espacio de formación. Ya vieron nuestro videíto inicial, la cuña comercial que hay que darse cuando uno monta este tipo de cosas, pero ya entrando en la razón por la cual estamos acá, pues queríamos primero que todo darles muchísimas gracias por donarnos su tiempo. Yo sé que es lo más valioso que tenemos todos y que ustedes estén acá a esta hora con ganas de aprender algo que es muy importante, que vamos a profundizar y que vamos a tratar de reconocer cómo mejorarlo, pues es un honor que sea con nosotros. De nuevo, yo soy Juan Eduardo Montaña, soy el CEO de la compañía, una compañía que lleva un montón de tiempo en el mercado colombiano y que lleva un año tratando de traer un poco de conocimiento de esos temas técnicos que manejamos de forma abierta y gratuita al público que quiera oírnos, que quiera embarcarse en un camino de conocimiento en temas que tengan que ver con personas. Nuestra pasión es las personas. Creemos que el ser humano es el elemento de productividad número uno de las organizaciones y con base en eso, pues procuramos todo el tiempo estar empujando a que todos seamos nuestras mejores versiones, tanto profesionales como personales, para que podamos lograr impactar nuestras organizaciones y tener un mundo empresarial funcional y que cumpla las leyes y que cumpla con todo lo que se dispone en torno a las personas. El día de hoy venimos con un tema técnico en salud y seguridad en el trabajo.
con una persona que conoce un montón, que ya se las voy a presentar, para que realmente aprovechemos el espacio, tomen nota, hagan preguntas. Ya en un segundito les cuento un poquito de cómo es toda la carpintería de la charla. Muy sencilla, una charla que esperamos dure una horita, con un espacio abierto de preguntas al final, acompañado también por la líder de nuestra unidad de salud y seguridad en el trabajo, que es Joana, que también al final va a hablar ella, y con el ánimo de que realmente aprendamos algo. Entonces, para no aburrirlos más conmigo después del video y esta pequeña introducción, vamos con lo que es la pequeña carpintería, cómo nos gusta que funcionen las formaciones, porque hemos encontrado que es la mejor manera de tener este espacio y que de alguna manera se vuelva interactivo dentro de lo posible por tiempo y por las herramientas que utilizamos. Entonces, estoy compartiendo una diapositiva con 4 temas importantes a tener en cuenta de la formación. La primera es, si tienen preguntas, que esperamos que las tengan, háganlas porfa por el chat. Tenemos una persona ahí detrás que va a estar revisando. ¿Por qué? Porque como es un tema técnico, muy probablemente varias de las preguntas que ustedes tengan se van a ir respondiendo con la misma charla. Entonces, vamos viendo qué se va respondiendo, qué no, y al finalizar leemos las preguntas y lo que no hayamos solucionado lo comentamos, y lo que sí ya se haya solucionado igual lo mencionamos por si acaso, digamos que esto le genera valor a alguien más. Sí hay una grabación de esto. Obviamente, con el permiso que ustedes nos dan al principio, pues nosotros hacemos la grabación con el ánimo de compartírselas a ustedes para que lo tengan. Siendo temas tan técnicos, muchas veces pues hay cosas que uno quiere recordar, entonces que tengan la formación, la grabación ahí. Y pues también nosotros aprovechamos y lo subimos a YouTube, porque estamos generando un catálogo de formaciones donde nosotros también podamos tener este tema educativo controlado para más adelante aprovecharlo y verlo y saber cómo mejorar también. La asistencia queda automáticamente registrada, y esa asistencia se utiliza para mandarle los certificados que le llegan en el transcurso de la próxima semana, ojalá a más tardar, unos certificados que, más allá de cualquier cosa, pues validan de alguna manera para ustedes mismos el tiempo que le están invirtiendo a este tema de investigación de accidentes de trabajo, que es tan, digamos, que tiene sus complicaciones, y con la actualización normativa constante que tenemos en el mundo de la salud y seguridad, pues mayor. Entonces, ahí van a tener su certificado para que lo compartan con el que quieran compartirlo. Y junto con el certificado les llega la presentación que va a utilizar nuestro profesional, para que también lo tengan. Como les decimos, es nuestro interés por sobre todas las cosas que aprendamos todos. Nosotros también aprendemos de esto, y pues que nada, la pasemos rico y podamos tener este tipo de capacitaciones y formaciones más comúnmente. Ahora, lo que les dije, la persona que nos acompaña hoy tiene todas las variables que se requiere de un ser humano para estar enfrente de esta cámara. Uno, que lleva trabajando en ese tema un montón, ahí tienen todas sus credenciales, no las voy a leer porque ya en algún momento tal vez los quiera decir, pero además tiene 2 características humanas que la complementan y que la vuelven una excelente formadora. Primero, es una persona muy querida, es una bacana, sonríe todo el tiempo. Y eso hace que es una persona muy empática y que transmite muy bien sus mensajes. Y segundo, es una de las formadoras que tenemos nosotros en la compañía, porque nos gusta hacer eso. También lo hacemos a nivel empresarial, y hay clientes que nos contratan para que demos estas mismas charlas a sus equipos de salud y seguridad y tal. Ella es parte de todo esto. Entonces, es una persona que sabe formar, porque no siempre las personas que manejan temas técnicos tienen esa facilidad en la comunicación de los mensajes que quieren dar, ni tienen esta capacidad de presentar la información como debe presentarse, para que las personas puedan absorberla como conocimiento y que puedan después aplicarla en sus labores diarias. Entonces, Ingrid nos ha acompañado un buen tiempo, y como les digo, ya cuando se conecta y la conozcan, les va a parecer lo máximo, y ella se presentará más personalmente ahorita que entre acá. Hay un tema que les vamos a pedir desde ya, que lo vamos a ir posteando en el chat, y con esto ya termino, y es que nos ayuden realmente respondiendo la encuesta de satisfacción. Esto nos ayuda a nosotros, esto digamos que es la retroalimentación que recibimos de ustedes
es para nosotros oro entender cómo podemos ser mejores, porque nuestra única intención aquí es tratar de ser mejores. Entonces, si nos pueden, por favor, ayudar con esto, a los 15 minutos posteamos en el chat, más adelante les recordamos otra vez, es súper sencillo, celular mientras están viendo esto, escanean y tal, o en el chat, a medida que los vayamos poniendo, también les vamos a poner el link, por si acaso lo están mirando en celular y quieren picar, es una respuesta, es unas preguntas súper sencillas, una evaluación súper sencilla que nos ayuda a nosotros, ¿vale? Eso es todo lo que tiene que ver con la carpintería de la formación. Yo los dejo con Ingrid. De nuevo, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo, por sus ganas de aprender. Como les decimos, es un privilegio para nosotros. Ustedes cojan una hora de sus vidas para sentarse aquí con nosotros y vamos a aprovecharlo. Entonces, Ingrid, ¿estás por ahí? Prende tu cámara, que te vean esa sonrisa. Excelente, me Buenas encanta, tardes, ¿cómo están? bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Te dejo con Como- ellos, nos vemos, ¿vale? Muchas gracias. Claro que sí, sí, señor. Bueno, entonces, como sabemos, el tema del día de hoy es todo lo que debemos saber sobre investigaciones de accidente de trabajo. Listo, como le decía Juan Eduardo, mi nombre es Ingrid Garrido, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, ya con varios años de experiencia, especialmente en el proceso de investigaciones de accidente de trabajo. El proceso de formación el día de hoy, pues básicamente es para que realmente todos podamos interactuar, como le decía Juan también, dentro del chat y que todos podamos compartir esas experiencias que hemos tenido en investigaciones de accidentes de trabajo. Porque si ustedes se dan cuenta, este proceso es bastante bonito dentro del ámbito de seguridad y salud en el trabajo y es cómo iniciamos nosotros nuestra carrera. Siempre hubo una primera vez para poder realizar este proceso de investigación. Bueno, entonces iniciemos. ¿Qué nosotros debemos conocer de, dentro del proceso de investigaciones de accidente de trabajo? ¿Qué temas vamos a tratar? Vamos a hablar unos temas de fundamentos normativos, ¿cierto? Que es como la carta de navegación que nosotros necesitamos dentro del proceso de investigación, unas definiciones claves que por nada del mundo debemos olvidar. Vamos a conocer también en qué momento nosotros como profesionales vamos a activar ese proceso de investigación. Muchas veces tenemos dudas. ¿Qué es la conformación del equipo investigador? ¿Quiénes realmente lo conforman? Las técnicas y metodologías de investigación, el análisis de causas, la elaboración del informe, que es una parte fundamental dentro del proceso, y las medidas correctivas. Y vamos a ver de pronto ahí como por encimita algunos estudios de casos que nos pudieron haber pasado a todos en algún momento. Bueno, entonces, las investigaciones de accidente de trabajo, antes de cualquier cosa, primero nos debemos remitir al marco legal. Pero pues realmente nosotros, ¿qué nos dice el marco legal? Viene por una línea de tiempo con el decreto 1295, que en ella es donde a nosotros nos empieza a hablar qué es un accidente de trabajo y nos da unos parámetros, unas estructuras frente al sistema general de riesgos laborales. Es como la primera que nos sale a nosotros en investigaciones. Pero hay una súper importante y es la que vamos a estar hablando todo el proceso de formación y es que es la resolución 1401 del 2007. ¿Por qué es tan importante esta resolución? Porque en esta resolución a nosotros nos da como una reglamentación sobre todo el proceso de investigaciones de accidente de trabajo. Aquí lo que nosotros como equipo de SIM les queremos transmitir a ustedes es realmente esa información práctica y efectiva para su trabajo, para que de una manera, de alguna forma fácil, práctica, puedan realizarlo en su labor diaria. Obviamente cumpliendo con todos los parámetros que a nosotros nos dice la resolución 1401. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? Hay algo muy importante y es que hoy en día muchos empleadores no saben esto. Entonces, muchas empresas, muchas personas de seguridad y salud en el trabajo también desconocen esas obligaciones que tienen cada uno de los empleadores. ¿Y qué es lo que ellos deben cumplir como mínimo frente al proceso de investigación? Primero, conformar un equipo investigador, que ahorita más adelante vamos a ahondar un poquito más sobre el proceso de conformación, quiénes lo conforman, qué criterios se necesitan para esto. ¿Listo? También deben investigar todos los accidentes y los incidentes. ¿Por qué hago énfasis en los incidentes de trabajo?
porque muchas empresas hoy en día solamente investigan los accidentes de trabajo, pero los incidentes de trabajo pues, realmente no les prestan mayor atención y por esa razón es que se nos empiezan a materializar más accidentes de trabajo. ¿Sí? Entonces la norma es clara, la norma nos dice, ojo, porque tienen que investigar accidentes, pero también los incidentes de trabajo. Entonces por eso hago bastante énfasis en este proceso. También debe adoptar una metodología de la investigación por medio de un formato. Que ahorita más adelante pues vamos a mostrar algunas metodologías, una de las más usadas de hecho en el sector, para que ustedes también puedan implementar de una manera muy fácil, práctica dentro de las empresas que se encuentran en estos momentos. El empleador también está obligado a implementar las medidas y acciones correctivas. Esto es muy importante porque pues de nada nos sirve a nosotros hacer una investigación de accidente de trabajo y pues que realmente las acciones correctivas nos queden allá guardaditas. Y es importante que estas realmente se puedan implementar. Por ejemplo, pues cambiar una máquina, si la máquina se detectó que está dañada o presenta una condición insegura o la máquina requiere algún mantenimiento o una escalera requiere también algún mantenimiento o debemos cambiar la escalera, pues hombre, es realizar realmente esa gestión, ¿cierto? Como empleador para garantizar que estas medidas se logren cerrar. ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad de que realmente nos vuelvan a ocurrir eventos por el mismo mecanismo. Bueno, entonces en este punto es revisar realmente si los planes de acción sirvieron o no sirvieron. ¿Por medio de qué? De indicadores. Conozco una colega que todo el tiempo nos dice, lo que no se mide, pues no, realmente no nos va, no se controla, ¿cierto? Entonces realmente no nos va a dejar nada en seguimiento y pues esto lo que hace es que aumenta la probabilidad de que se sigan presentando accidentes de trabajo. ¿Listo? ¿Qué otra obligación tiene el empleador dentro de las investigaciones de accidente de trabajo, dentro de este gran procedimiento? Es remitir a la ARL las investigaciones de los accidentes graves y mortales dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento. Es diferente cuando tenemos un accidente leve. Cuando hay un accidente leve, simplemente hacemos un reporte ante la ARL, el proceso de investigación, tomamos medidas preventivas, bueno, correctivas en este caso, ¿listo? Pero cuando hay un accidente grave, lo que nosotros debemos hacer es que dentro de esos 15 días siguientes estamos obligados a reportarle a la ARL ese proceso de investigación para que ellos también hagan una investigación interna y sobre esa investigación interna nos generen algún plan de acción. Ejemplo, entonces, si el evento fue un viernes, comienza a correr desde el sábado, domingo y el lunes. No importa si el lunes es festivo. En este caso se corren los 15 días. Son 15 días calendario. ¿Listo? Cuando yo digo que, o cuando yo me refiero a él o nosotros, me refiero a la empresa, ¿no? Que está en la obligación de hacer este reporte de los 15 días, dentro de los 15 días. Hay gente que nosotros, o bueno, personas profesionales o empresas que nosotros asesoramos y muchas veces dentro de ese proceso de asesoría detectamos que ocurrió un accidente grave el año pasado, el mes pasado, o están presentando en estos momentos o en este mes un proceso de un accidente grave. La primera pregunta que nosotros hacemos es, ¿realizaron el reporte ante los entes reguladores y el proceso de investigación fue reportado a la ARL? Algunas veces nos dicen, no sabíamos de esto, no teníamos el conocimiento. ¿Sí? Entonces, digamos que esto sí es muy importante que lo tengamos claro el día de hoy porque pues realmente es una parte fundamental para evitar sanciones más adelante para la empresa. ¿Listo? Si de pronto en sus primeras experiencias tuvieron una situación similar en donde de pronto no sabían que tenían que reportarlo a la ARL o que reportarlo, enviar la investigación a la ARL o reportarlo al ministerio, pueden dejarlo en los comentarios. Recuerden que esto es aprendizaje para todos nosotros, pueden dejar sus experiencias o si tienen alguna duda, igual y pues a finalizar la formación, pues vamos a resolver todas estas dudas. Bueno, ahora sí. eh, Vamos a iniciar con el proceso ya de definiciones. El accidente de trabajo, ¿qué es? De acuerdo a la resolución 1562, nos dice que es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que puede generar en el trabajador una lesión, una perturbación física, orgánica, ¿sí? Esa es la definición de accidente de trabajo. Pero coloquialmente, realmente, ¿qué es el accidente de trabajo? Es cuando ocurre una condición o una acción propia del trabajador, ¿cierto? Porque se pueden presentar de alguna de las dos maneras
y que genera en el trabajador una lesión, una fractura, una herida, una amputación, si digamos que esto realmente es el accidente de trabajo, ¿sí? Cuando ya se me materializa a mí el riesgo. ¿Y qué es el incidente de trabajo? Yo siempre relaciono el incidente de trabajo con el casi, ¿sí? Entonces es casi me caigo, casi me corto, casi me pego, pero menos mal, no. Entonces ahí es donde yo hago mucho énfasis y es porque realmente los incidentes de trabajo es muy importante investigarlos, porque de esa manera vamos a empezar a controlar ese riesgo, ese peligro que está ahí latente, que nos está avisando, nos avisa y nos avisa. Tengan cuidado, tengan cuidado. Entonces, por eso es tan importante realizar las investigaciones de los incidentes para evitar accidentes de trabajo. Bueno, pero ahora sí, ¿qué es una lesión? Es el daño físico o funcional derivado del accidente de trabajo. Ahora vienen unas definiciones que son bastante importantes y son muy claves que tengamos en cuenta dentro de los procesos de investigación. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las tres definiciones anteriores, que es accidente de trabajo, incidente. Ahora vamos con la diferencia entre el accidente leve y el accidente grave. ¿Listo? Entonces, el accidente leve es todo aquel que me genera a mí una lesión al colaborador. Sin embargo, este no me impacta tanto la severidad. ¿Qué quiere decir esto? En los días perdidos. Como tal, no me le va a generar una limitación tan grave a nuestro trabajador o en el proceso, en el desarrollo de las actividades que estamos desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos con ejemplos. La persona sufrió un golpe leve, pronto un golpe en la rodilla, o tuvo una raspadura muy leve, o tuvo una cortadura, pero entonces de pronto esta cortadura es simplemente pues de una curación muy leve y la persona pues en unos 2 o 3 días de incapacidad, pues la persona me puede retomar el proceso completamente sin ninguna novedad. Ahora sí, ¿qué es el accidente grave? Esto es lo que a nosotros nos dice la resolución. Derivado del accidente tenemos una amputación de cualquier segmento corporal. Ah, que fue solamente el pulpejo, la parte de aquí abajita del dedo, no importa, ya es considerada como accidente grave. ¿Por qué? Porque hubo una amputación. Que fue un pedacito chiquito de la oreja. No, nada que hacer. Es un accidente grave porque fue amputación. ¿Sí? Todo esto es catalogado como grave. ¿Qué nos dice también la resolución? Que es considerado como un accidente grave cuando hay fracturas de huesos largos. Y en la misma resolución nos menciona cuáles son esos huesos largos para que nosotros los podamos tener en cuenta. ¿Cuáles son? El fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio, ¿sí? Es decir, si nosotros dentro del diagnóstico verificamos que hay una fractura de la epífisis, muchas veces también existen personas que no realizan el reporte porque dice, no, desde la epífisis inferior, de la epífisis superior de la tibia. No, pero pues es que no me está diciendo que es una fractura completa del hueso largo. No, pero pues realmente es la epífisis, es algo que a mí me complementa dentro del hueso, sí es considerada como accidente grave. ¿Listo? La resolución en este aspecto es bastante clara. ¿Qué nos dice también a nosotros la resolución? Traumas craneoencefálicos. Esto va muy relacionado con qué? Con golpes en la cabeza. Y así queda dentro del diagnóstico como trauma craneoencefálico. Quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, ¿sí? Que requieren alguna intervención, pues quirúrgica también. Todo lo que tenga que hacer con lesión severa en mano es considerado como grave. Lesiones oculares, es decir, si derivado del accidente de trabajo la persona tuvo una pérdida visual o tuvo una afectación en la agudeza visual, se considera como grave. ¿Y auditiva también? Claro que sí, auditiva también. Si dentro de en su periodo laboral nunca la persona sufrió nada auditivo, ¿cierto? Pero resulta que por un accidente de trabajo la persona empieza a presentar o perdió, en este caso, su capacidad auditiva. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues realmente reportarlo como un accidente grave. Ojo, ¿sí? No es solamente porque la persona viene y me dice, es que yo tuve una pérdida auditiva y eso fue lo que me dijo el médico. No, solamente nos vamos a guiar por el diagnóstico médico profesional. Ellos son los que realmente a nosotros nos van a dejar dentro del diagnóstico, es esa indicación para que nosotros realmente podamos tomar una decisión frente a un caso. ¿Listo? Es decir, para que nosotros realmente podamos tomar una decisión y saber si es un accidente grave o no, revisemos completo el diagnóstico. Yo no estoy diciendo historia clínica, sino solamente diagnóstico que fue dado por un profesional de la salud.
Con este documento nosotros realmente vamos a tener es la tranquilidad de decidir, ¿sí? Si realmente estoy frente a un accidente de trabajo o por lo contrario, pues realmente no y debo darle un manejo, puede ser como un accidente severo, pero no como un accidente grave para reportar ante los entes reguladores. ¿Sí? Muchas veces pasa también dentro de estos procesos y es que el jefe se acerca, es que ese accidente fue gravísimo, debe reportarlo. O sea, sí lo vamos a reportar ante la ARL, vamos a hacer el debido proceso como con otro accidente de trabajo, pero no hay que reportarlo directamente dentro de este ente regulador que viene siendo el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando la persona es trasladada al centro médico y nosotros quedamos cruzados de brazos y decimos, realmente esta persona, no sabemos el diagnóstico, qué pasa con esta persona? Es muy importante estar pendiente, hacer un seguimiento específico a la persona, que la persona no puede tener el celular en el centro médico. Ok, entonces nosotros normalmente debemos tener una base de datos con los contactos de emergencia para que nos podamos comunicar con los familiares. Por lo general, cuando ocurre un evento laboral, ¿qué hacemos? Nos comunicamos con las personas interesadas, mamá, papá, esposa, ¿cierto? Y estas personas son las que llegan también al hospital para recibir o estar como atentos a la prestación asistencial que da la ARL con el trabajador. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este caso del accidente grave? Hacerle un seguimiento. Venga, ya les dijeron qué ha pasado con el trabajador, qué han dicho los médicos, de pronto ya entregaron algún dictamen o ya les entregaron la incapacidad. Hay que estar muy, muy pendientes de ese diagnóstico principal que van a dar las personas. Hay empresas que simplemente hacen el seguimiento a los trabajadores de manera telefónica directamente al trabajador o por medio de esos familiares, o también hay profesionales que directamente van hasta el hospital a hablar con la persona o a hablar con la familia y le dicen, oiga, venga, quiero ver el diagnóstico médico porque necesito saber si realmente pues es grave, no es grave. Uno le explica a las personas, de pronto se familiariza un poco más con la familia, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado verificando el diagnóstico médico. No se asusten, no se dejen llevar por los comentarios de las demás personas, por los jefes inmediatos, por algunos jefes administrativos. Lo importante es verificar el diagnóstico frente a lo que nos dice la resolución y de esta manera nosotros vamos a tomar una información más clara y asimismo vamos a tomar la decisión. ¿Listo? Bueno, entonces, hay como unos pasos que nosotros debemos tener en cuenta dentro del proceso de investigación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a investigar estos accidentes de trabajo? Vuelvo y repito, recordemos muchísimo la resolución 1401. ¿Por qué? Porque primero para poder realizar este proceso de investigación debemos realizarlo por medio de causas básicas y causas inmediatas. Esto se los voy a dar a conocer un poquito ahorita más adelante, ampliar un poco más la información, porque por lo general dentro del informe empezamos como a divagar un poco entre las causas básicas, causas inmediatas, en qué momento aplican, en qué momento no me aplican y cómo las voy a plasmar dentro del informe, ¿verdad? Entonces, aunque no deja de ser importante, porque digo yo que este es el corazón del informe de investigación, las causas básicas y las causas inmediatas. Pero entonces aquí estamos revisando es cómo realmente vamos a hacer ese proceso. ¿Y por qué es tan importante realizar el proceso de investigación? Aparte de dar un cumplimiento legal, que era lo que les mencionaba ahorita, que es con el tema de la resolución 1401, es porque realmente nos va a prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual nos va a llevar a nosotros a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y asimismo la productividad de las empresas. Este es el mensaje que nosotros siempre debemos brindar a todas nuestras empresas. Más allá de un cumplimiento legal, es mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de la empresa. Bueno, ¿en qué momento nosotros como personas de seguridad y salud en el trabajo vamos a activar el proceso de investigación o el proceso de reporte de accidentes de trabajo? En este punto, si nosotros queremos explicarles de una manera muy práctica y sencilla en qué caso sí reportar y en qué caso definitivamente no, y más bien hay que empezar a hacerle un seguimiento a la persona para que lo puedan tener en cuenta dentro de sus empresas, procesos, empresas que estén también asesorando. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué debemos hacer? Observar si existe una lesión. Eso es lo primero que nosotros como profesionales debemos revisar, que se haya materializado un golpe, una herida, entre otros. Si a nosotros nos llaman y nos dicen, no, Ingrid, es que imagínese que se presentó un evento laboral.
Entonces, nosotros tenemos que ir hasta el punto donde se presentó el evento y realmente evidenciar que se materializó. Desde ese momento ya, si ustedes no se dan cuenta, desde ese momento ya estamos iniciando con el proceso de investigación porque empezamos a realizar ciertas preguntas, ¿sí? Pero para este punto es muy importante, muy importante que la empresa tenga muy bien estructurado un procedimiento de reporte de accidentes de trabajo. Más allá de que tenga este procedimiento, es que esté aprobado por la gerencia, porque pues, es importante que gerencia conozca este procedimiento, cómo funciona y en qué momento se va a activar. También que conozca si está socializado o no y que todas las personas conozcan este procedimiento y pues realmente que se dé un cumplimiento. Porque yo hago tanto énfasis en el procedimiento del reporte de accidentes de trabajo. Porque hace muchos años lo que pasaba era que las personas muy autónomas se iban para las EPS y decían, es que me caí en el trabajo. Cuando la persona va directamente a la EPS y le escuchan solamente decir trabajo, todo lo cargan como accidente de trabajo. Entonces se viene un proceso administrativo más largo, tanto para la ARL, para la empresa, para el trabajador. Y entonces ahí es donde empezamos a jugar con las ARLs y las EPS. Entonces la ARL dice que no es un evento laboral, la EPS dice que sí, y ahí empezamos como en ese tire y afloje de las dos partes. ¿Listo? Entonces, para mí es súper importante tener un muy buen procedimiento estructurado y dárselo a conocer a los trabajadores, en donde se diga los tiempos que ellos tienen para realizar un reporte de accidente de trabajo. Porque vamos a poner un ejemplo, y pasa mucho en la vida y hoy en día pasa mucho más, o sea, siguen pasando, porque en las empresas que nosotros asesoramos siguen pasando estos eventos, es increíble. Entonces las personas, ejemplo, el viernes. La persona es una persona del SEDI o es una persona que está realizando alguna manipulación de cargas, ¿cierto? Porque, pues digamos que el riesgo está, pero resulta que el viernes el trabajador alzó una cubeta que pesaba 5 kilos. ¿Sí? Él dice que de pronto hizo una mala postura y al momento de realizar esta manipulación sintió un dolor. Yo los llamé el sentí un dolor, que ese es multicausal, ¿no? Todos sabemos que el sentí un dolor me puede dar porque me senté a ver televisión toda una tarde y me acomodé mal, o porque tengo mi bebé y todo el tiempo vivo con mi bebé alzado y no lo alzo de una manera ergonómica, o porque salí peleando con mi esposo y me mandó a dormir a la sala, ¿sí? Entonces digamos que el sentir un dolor es multicausal, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos que yo doy. Pero ¿qué pasa? Entonces el trabajador reporta el accidente de trabajo 3 días después. El evento ocurrió el viernes. Él dice que fue antes de salir de la jornada laboral, pero pues que él no reportó nada porque no le vio importancia y toma la decisión de reportarlo hasta el lunes finalizando la jornada, ¿sí? Entonces, en ese punto es donde realmente se vuelve complejo tomar la decisión, lo reporto, no lo reporto, le doy un manejo, no le doy un manejo administrativo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan muy bien estructurado el procedimiento y que le den claro a los trabajadores. Ustedes presentan un evento, por muy mínimo que sea, deben reportarlo, ¿sí? Que no lo vamos a pasar como accidente. Ok, es un incidente, pero igual debemos investigarlo y vamos a tomar unas acciones preventivas para que no se materialice el accidente de trabajo. Entonces es muy importante y por eso hago mucho énfasis en el procedimiento, ¿sí? Y ya ahorita les voy a contar también por qué es tan importante este procedimiento. Entonces, número uno es observar si existe una lesión, ¿verdad? Número dos, que la lesión se haya materializado, perdón, cumpliendo sus funciones de trabajo. Esto es muy importante preguntarle a las personas qué estaba haciendo, en qué lugar se materializó pues, realmente este evento para tener más fundamentos claves y así decir, ok, vamos a activar el proceso de reporte de investigación, recomendaciones y pues vamos con todo su proceso de investigación. ¿Listo? Tercero, es muy importante determinar que la lesión se haya materializado en su jornada laboral. Pasa mucho también, y es que las personas de pronto, no sé, tuvieron una lesión externa y cuando llegaron a la empresa dicen es que me accidenté en la empresa. Yo no estoy diciendo que todos, claramente no, ¿sí? Pero se han presentado eventos de esta manera. Entonces, en este punto hay que tener muy presente y es el horario laboral de la persona. Tienen que buscar la forma de controlarlo, la hora de ingreso, la hora de salida,
y poder determinar realmente si es un accidente de trabajo o no. ¿En qué momento se va a considerar que sí, efectivamente es un accidente de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa? Cuando la empresa suministra la ruta y de pronto en ese transcurso de trabajo, casa o casa trabajo, la persona se iba a subir a la ruta o se iba a bajar, sufrió un esguince, se cayó, que puede pasar. También hemos tenido eventos de esa manera. Entonces, ahí en ese punto sí es considerado como accidente de trabajo porque me cumple, ¿sí? ¿Por qué? Porque el empleador es quien me está suministrando la ruta. Diferente si la persona se me accidenta en Transmilenio, pues ya no estaba en su jornada laboral, no estaba cumpliendo la función para la cual fue contratada, ¿sí? Entonces, hay que empezar a entrar a jugar como con esas variables y preguntar muy bien para poder decir, sí, vamos a entrar con el proceso de activar la investigación o el reporte de accidente de trabajo. ¿Por qué es tan importante estos pasos de activar el reporte de accidente de trabajo? Porque en la vida real, que era lo que yo les comentaba hace un momento, quien define si es un evento laboral o no, ¿quién es? La persona de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Sin embargo, si se generan polémicas en la empresa para poder determinar si fue un evento laboral o no, o si por alguna razón el trabajador dice definitivamente sí, si es un evento, si es un evento, y lo que les digo yo, muchas veces ellos también de manera autónoma se van para las EPS y las EPS escuchan trabajo y lo cargan como accidente de trabajo. Entra un proceso administrativo, se vuelve un poco más confuso, empieza un proceso de calificación, entonces es más complejo. ¿Y qué llega a pasar donde la ARL nos diga, no, el evento es no laboral, pero a raíz de este evento, más adelante, en unos 6 meses, se deriva un proceso de invalidez? Me voy al extremo, yo soy demasiado extremista. Se deriva un proceso de invalidez. ¿Qué va a pasar? Que lo más probable es que se materialice una demanda por parte de la persona hacia la empresa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que realmente nosotros queremos evitar, hacer las cosas de la mejor manera, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de un procedimiento. Y por eso es que yo soy como, o hago tanto énfasis dentro de este proceso, porque me parece que es uno de los más importantes. Bueno, ahora vamos. Dentro de este procedimiento, qué se debe tener en cuenta? ¿A quién se le va a notificar? Al responsable de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto es lo que ustedes deben tener en cuenta dentro del procedimiento. Entonces, el trabajador se accidentó, no estaba la de seguridad y salud en el trabajo porque estaba en la otra planta, estaba en un proceso de inducción, estaba. Entonces, ¿a quién le van a notificar? De primera mano al jefe inmediato. Eso es súper importante, reportarlo al jefe inmediato. Si el jefe inmediato no está por alguna extraña razón, entonces la persona de seguridad y salud en el trabajo directamente. Si la persona de seguridad y salud en el trabajo no está, porque también puede pasar, ¿qué vamos a hacer? La de gestión humana. No, definitivamente no, Ingrid, la de gestión humana tampoco está, no hay nadie, ¿sí? Por lo general, siempre se dejan contactos para que los trabajadores se puedan comunicar con el personal encargado y asimismo ellos los puedan guiar. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto dentro del proceso de investigación, el procedimiento que van a socializar con todos sus trabajadores. Una vez se haga la notificación, es donde se activa el protocolo de respuesta, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Bueno, vamos a hacer un seguimiento, de acuerdo a ese seguimiento, miremos a ver mañana cómo amaneces, dependiendo de la lesión, ¿no? Vamos a mirar cómo amaneces y mañana tomamos la decisión. O decimos, no, esta persona definitivamente necesita una atención médica, que es el tercer paso que nosotros vemos acá, ¿sí? Entonces la persona necesita una atención médica, entonces hay que trasladarla, es de manera urgente el traslado, y pues digamos que ahí uno como que le va dando el manejo al proceso. ¿Listo? Debemos asegurar el sitio de trabajo. Esto es muy importante. Si es un incidente, pues en lo posible uno siempre procura que pues tomar la acción casi que inmediata, pero depende del tipo de incidente, ¿sí? Porque pues si tiene que ver con una máquina, con un equipo o con una parte de infraestructura que no se puede manejar de allá para allá, pues ahí es donde uno entra como a manejar un poco el proceso. Y en este momento, cuando no se puede intervenir de manera inmediata, es cuando nosotros aseguramos el sitio. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos un encerramiento, una señalización de prevención para que ninguna persona o pase por ese sitio o manipule ese equipo o haga esa actividad, porque lo que vamos a hacer es generar múltiples accidentes de trabajo. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Pues convocar el equipo investigador. ¿Por qué es tan importante convocar el equipo investigador? Para hacer ese análisis de causas e identificar la causa raíz. Bueno, entonces, ahora sí,
hay un cronograma de investigaciones de accidente de trabajo. Esto es como un recorderis porque ya lo hablamos, ¿cierto? Entonces, el inicio de la investigación arranca desde la hora cero, yo siempre lo digo, desde el momento en que ustedes se acercan al lugar o hablan con la persona, ya están levantando la información. Venga, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué estaba haciendo? ¿Sí? ¿En qué momento nosotros realizamos el reporte a la ARL? Cuando estamos seguros de que sí fue un evento laboral, pero esta seguridad que nosotros como profesionales tenemos no debe pasar más de 2 días. Es muy importante porque si no ya estamos dando incumplimiento a la legislación. Y por último, pues independientemente si es un accidente grave o si es un accidente leve, pues tenemos 15 días calendario para poder realizar el proceso de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre el accidente leve y el accidente grave? Pues que el accidente leve nosotros hacemos la investigación, queda administrativamente guardado en nuestras empresas y tomamos las acciones preventivas y correctivas. Ya. Con el accidente grave damos el mismo cumplimiento de los 15 días, pero en esos mismos 15 días nosotros debemos garantizar el envío a la ARL, ¿m? Que fue lo que hablamos al principio. Bueno, entonces, ¿qué actores debemos involucrar dentro del proceso inicial? El empleador, ¿por qué? Porque pues, es el responsable de proporcionar como todas estas actividades en el lugar de trabajo. El COPAS o el vigía, según aplique. ¿Por qué? Porque ellos son como nuestra mano derecha, siempre lo llamo yo de esa manera, ¿sí? Que son los que nos ayudan a nosotros a monitorear todo el proceso de seguridad y salud en el trabajo. Debe estar el profesional de seguridad y salud en el trabajo, que es el que proporciona, perdón, esa experiencia, que habla con las personas, el que está en entrenamiento constante con el COPAS. El jefe inmediato es supremamente indispensable dentro de este proceso porque es que ellos son los que supervisan directamente el trabajador accidentado. La ARL, en algún momento nosotros podemos solicitar el apoyo o el acompañamiento según pues lo necesitamos en esa manera. Bueno, ahora sí venimos en la parte chévere, la parte bonita y es la estructuración del equipo investigador. Pero ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Por qué? Entonces, ya sabemos las definiciones, que eso es súper importante, que era lo que yo les decía. Ya conocemos los puntos para tener en cuenta al momento de reportar un evento laboral. Ahora hablemos del equipo investigador. Entonces, yo siempre me voy con la norma. Entonces, mejor dicho, aquí pegaditos como una Biblia, no olviden la resolución 1401. ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que debe ser designado por el empleador. ¿Se acuerdan que al principio les hablé de esas obligaciones que tenía el empleador? Bueno, entonces aquí volvemos a nombrarlo porque realmente es muy importante. Entonces, debe estar designado por el empleador. Debe ser un equipo multidisciplinario. Ellos son los que realizan las investigaciones de una forma técnica. Y por último, pero no menos importante, es un equipo que mantiene la imparcialidad. Esto es tan importante porque nosotros no podemos llegar a dar juicios, ¿cierto? Decir, es que fue culpa del trabajador. No. Ojo, porque nosotros como profesionales nunca podemos llegar a un proceso de investigación de esa manera porque no va a fluir. El trabajador no nos va a regalar evidencias, no nos va a dejar ver la realidad de la investigación o cómo fue que ocurrió el evento, ¿sí? Entonces hay que entrar de una manera muy cordial con los trabajadores, que ellos se sientan acompañados dentro del proceso de investigación y que no se sientan culpables. Sí, digamos que ese es un consejo que yo siempre les doy a los profesionales y se van a dar cuenta que realmente una investigación fluye de la mejor manera. ¿M? Ahora bien, tenemos como lo mínimo de cumplimiento según la resolución 1401 para tener conformado el equipo investigador. ¿Qué es eso mínimo? ¿O cuáles son esos mínimos más bien? Entonces, tenemos al jefe inmediato, al representante del COPAS, el responsable o el coordinador, porque algunas empresas llaman al coordinador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si la empresa define por alguna razón que deben haber más personas, como brigadistas, personas externas a otros procesos, otros gerentes, otros líderes de otros procesos, no importa, ¿sí? Digamos que nosotros ya estamos dando cumplimiento con lo mínimo, que son estas tres personas: el jefe inmediato, el representante del COPAS y la persona de seguridad y salud en el trabajo. Pero si el gerente me dice, no, necesito que estén más personas, maravilloso, para nosotros mucho mejor, porque son personas que nos pueden aportar dentro del proceso de investigación y se van a dar cuenta que dentro de este proceso de investigación pueden salir muchas mejoras. ¿Listo? Entonces, cuando un accidente es grave,
o mortal, que ya vimos en las definiciones, ya nos adelantamos también que tenemos 15 días para reportar, bueno, digamos que ya hemos visto varias cositas de accidentes graves que ya vimos. Entonces, en la investigación deberá participar y firmar un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Por lo general, el tecnólogo no tiene este alcance, ¿sí? Y puede que el tecnólogo tenga toda la experiencia y nos puede realizar el acompañamiento dentro del proceso de investigación, claro que sí, pero quien firma como tal al final en el proceso de investigación como líder de la investigación es un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros por desconocimiento de la norma o por desconocimiento a los procesos que se deben tener en cuenta de investigación terminamos firmando. ¿M? ¿Y quiénes son los que terminan firmando? Pues personas que realmente no cuentan todavía con la licencia profesional. Y esa licencia debe estar amplia, en donde diga que efectivamente la persona puede firmar los accidentes de trabajo. Ahí estaríamos cometiendo un error, ¿sí? De pronto por desconocimiento, pero pues digamos que para eso están estos espacios de formación, para que todos empecemos a hablar, interactuar por medio del chat, decir si venga, yo en algún momento hice esto, mi experiencia fue esta, pueden dejarlo ahí en la cajita de comentarios para que todos nos vayamos retroalimentando. Pero bueno, ¿qué pasa con un contratista o qué pasa cuando se nos accidenta un trabajador en misión? Muchas veces nosotros decimos, mi casita es esta, yo soy el empleador, estos son mis trabajadores y ya, yo me hago cargo de mis trabajadores. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo contratistas o cuando yo contrato una temporal para que ellos me suministren personal en misión? Aquí viene una responsabilidad compartida y no podemos delegarle solamente esa función o esa responsabilidad a la temporal, en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, exacto, la empresa me está suministrando a mí el personal, claro, ellos son los empleados, pero realmente, ¿quién está asumiendo el riesgo? ¿Será que lo asumen ellos? ¿O lo asumimos nosotros en donde los tengo aquí en mi casita? ¿Sí? Entonces, ahí es muy importante analizarlo porque es una responsabilidad compartida. Ellos me dan el personal, pero pues yo estoy dando un riesgo para la actividad que ellos están desarrollando. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Realizar una investigación en conjunto. No es necesario que haga el contratista o que haga la temporal o que haga la empresa prestadora de servicios, que haga una investigación aparte y que nosotros acá vayamos a hacer una investigación aparte. No, es mejor unir esas fuerzas y hacemos un solo proceso de investigación y trabajamos de la mano para cerrar esos planes de acción. Eso es muy importante tenerlo presente. ¿Listo? Debemos tener algunos criterios de selección para el proceso de los integrantes. Ay, perdón. Espérenme. Ya, qué pena con ustedes. Entonces, debemos tener unos criterios de selección para los integrantes del comité, perdón, del proceso de investigación. Ellos deben tener básico, no tienen que ser expertos, pero deben tener un conocimiento previo al proceso. Por eso es tan importante si tenemos algún trabajador, si tenemos al jefe inmediato, eso es súper importante porque él es el que se conoce al derecho y al revés, todos los procesos, cómo funcionan. La experiencia y la formación y que deben ser muy objetivos. Hago mucho énfasis en esto porque es que muchas veces los trabajadores que se accidenten se sienten culpables. Entonces, cuando llega un proceso de investigación y uno llega a atacarlos con preguntas y antes de eso como que no les dice, mira, estamos en un proceso de investigación, no estamos buscando culpables, estamos identificando las causas básicas inmediatas para poder tomar unas medidas preventivas. Es mejor que llegar a preguntar solamente. ¿Listo? Y pues lo que yo les nombraba anteriormente, la participación de la ARL, que es supremamente importante, ese apoyo técnico que nosotros como empresa debemos tener, especialmente para los accidentes graves. Esto no reemplaza al equipo investigador, ¿no? Pero pues sí nos puede generar a nosotros un apoyo. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cuáles serían esa secuencia de las responsabilidades que tenemos dentro del equipo investigador? La recolección de las evidencias, identificar las causas, que vendrían siendo las causas básicas o las causas inmediatas, elaborar un informe, ¿sí? Que el informe ya es cuando tenemos todas esas causas básicas inmediatas y
casi que el informe se arma solo con eso, ya vamos a ver más adelante. Ponemos también algunas acciones, de proponer algunas acciones correctivas y garantizar la confidencialidad y veracidad de cierta información que nos pueden brindar. Bueno, entonces, vamos con una parte que es bastante importante. Ahora sí, ya tenemos conformado el equipo investigador. Tengo despejadas todas mis dudas dentro del proceso de investigación y en qué punto realmente entramos a revisar, ¿cierto? Esos 4 aspectos que son, mejor dicho, muy importantes que estamos viendo en este momento. Entonces, para que realmente ustedes los puedan tener en cuenta dentro de sus empresas. Porque pues también puede pasar cuando uno es nuevo en el proceso y que todos pasamos por ahí, todos salimos de la universidad sin realmente saber cómo hacer una investigación de accidente de trabajo. Entonces no sabemos por dónde iniciar o qué se debe escribir para empezar. De pronto no sabemos cómo construir la investigación, ¿cierto? Entonces estas 3 personas como mínimo recuerden qué es, como mínimo, que es lo que nos dice la norma. Tenemos al jefe inmediato, al COPAS y al representante de seguridad y salud. Digamos que por ahora tenemos solo estas 3 personas. Ellos deben ir a la ubicación en donde ocurrió el evento, conocer el área y empiezan a escribir el sitio, la ciudad, el centro de trabajo, toda la descripción detallada del accidente, en dónde pasó, qué estaba haciendo, a qué horas pasó. ¿Sí? Empiezan a preguntar absolutamente todo. ¿Sí? Eh, Toda la descripción detallada de este accidente lo empiezan a plasmar en un cuaderno, en una hojita, en una libreta. Bueno, ustedes ya deciden cómo quieren ir al punto donde ocurrió el evento. Si es una escalera, especificar muy bien cuál es la escalera. Esto es un ejemplo. No sé, tuvimos un evento en una universidad, entonces, si el accidente fue en una escalera, ¿cierto? Entonces hay que escribirlo muy bien. No vamos a dejar la escalera de la salida. Uno dice, ok, la escalera de la salida, que me da la salida. Bueno, pero realmente conocemos una universidad y pues la escalera tiene, o sea, en cuál salida esta tiene algún número, una referencia, o me da la salida a algún parqueadero, o a la calle principal, a la calle sexta, a la calle séptima, a la calle novena, ¿sí? No sé, ser muy específicos porque por lo general una universidad tiene muchas salidas, muchas escaleras y algunas también pueden tener muchos parqueaderos. Entonces, digamos que uno va a quedar perdido dentro del proceso de investigación. Ahora, es importante tener en cuenta la posición del trabajador. Estaba sentado, estaba en cuclillas, simplemente me quedé ahí quieto, o estaba mirando hacia atrás, o estaba corriendo por las escaleras, ¿sí? Entonces, digamos que estos aspectos también son importantes tenerlos en cuenta dentro del proceso como base inicial de la información. ¿Qué otra cosa debemos tener también presente? Habían personas presenciando el evento y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta, como nosotros vamos a ir hasta el sitio, por eso es tan importante que las investigaciones se hagan de manera presencial. Entonces, si nosotros vamos hasta el sitio, vamos a empezar a revisar las condiciones, eso que yo les dije hace un momento, y mientras estamos haciendo ese proceso, nos vamos a dar cuenta si hay personas permanentes dentro del área. Si hay personas permanentes dentro del área, entonces yo le digo, oiga, venga, yo como equipo investigador, venga, explíqueme si, o de pronto, si usted estuvo en el proceso de investigación y si ellos me dicen, sí, yo estuve dentro del evento, bueno, venga su merced Pepito Pérez, venga para acá, yo le entrego una hojita, un esfero y le digo, venga, déjeme su versión. Bueno. Que si la persona me dice, no es que yo simplemente estaba trabajando, escuché un golpe y cuando volteé a mirar mi compañero ya estaba en el piso, eso no sirve, ¿sí? Pero por lo menos hubo una persona que realmente presenció el evento. Como podemos tener también el testigo que sí observó toda la situación y entra en detalles. Esto es un material que es bastante importante para poder levantar el proceso de investigación. Otra cosa que se debe apuntar son las partes o los elementos con los que se materializó, perdón, la lesión física. Entonces, en este caso, ejemplos. Se pegó con la máquina. Bueno, ¿y qué máquina? ¿En qué área? ¿En dónde estaba? ¿Sí? Pero describir muy bien ese elemento con que realmente la persona se lesionó. Con una herramienta o el ejemplo de las escaleras, no, pues con el suelo, ¿cierto? Porque la persona rodó por las escaleras. Ejemplo, ¿sí?
Y por último, debemos verificar la existencia de procedimientos, permisos, instructivos, estándares de seguridad. Eso es muy importante, pero no solamente decir como tienen procedimientos y, bueno, listo. No, hay que entrar en detalle. Déjeme ver el procedimiento, déjeme ver si está socializado, déjeme ver la inducción al cargo a la persona, déjeme ver qué capacitaciones le han brindado a la persona. Ejemplos, sigamos con lo de la escalera. La persona que se nos cayó por la escalera, venga, la persona ha recibido charlas sobre el buen uso del celular en las escaleras, ha recibido capacitaciones o tenemos procedimientos instructivos, señalización en donde me diga que por la escalera yo no debo correr. Sí, ese tipo de preguntas nosotros debemos tener presente dentro del proceso de investigación. Las preguntas dependen pues del evento generado, pero siempre tengan en cuenta los procedimientos, permisos, instructivos, estándares de seguridad, porque la empresa puede tenerlos muy bonitos, pero no están socializados. Ningún trabajador conoce y ni siquiera saben dónde pueden estar estos procedimientos. Entonces, ahí hay algo que podemos estar mejorando dentro del proceso de investigación. O, por el contrario, existen, están socializados, pero resulta que esos procedimientos son de los años por allá, mejor dicho, de 1600. Entonces, pues realmente es algo que a nosotros no nos va a aportar ahorita dentro del proceso de investigación. Ahí se está detectando una condición. ¿Listo? Entonces, con este proceso que ya recaudamos, con este proceso ya de información que estamos construyendo la investigación, si se dan cuenta, todo eso nos va ayudando a nosotros de una vez a pensar cuál sería mi acción. Si yo detecto que en la escalera no tiene un antideslizante, enseguida me voy para el plan de acción. Yo digo, uy, no, venga, un plan de acción inmediato, ¿no? Inmediato para este es, coloquemos el antideslizante. O no tenía barandas, no, venga, entonces hay que empezar a colocar barandas. No, nunca capacitaron al personal. Hay que empezar a generar capacitaciones, sensibilizaciones, ¿sí? Es como una cosa nos va llevando a la otra dentro del proceso de investigación y eso es lo bonito de hacer las investigaciones de accidente de trabajo. Bueno, ahora sí, venimos con los pasos del análisis de causas. Entonces, ya tenemos toda la información, ¿cierto? Ya pudimos ampliar todo este proceso. Ahora vamos a entrar en detalle con el proceso de las causas básicas y las causas inmediatas, que nombramos hace un momento como de manera muy general. No sé si lo recuerdan dentro del proceso de investigación, que viene la investigación, pero para hacer la investigación viene la identificación de las causas básicas, viene la identificación de las causas inmediatas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Cuando ya estamos fuera del escenario, en el área donde ocurrió el evento que estamos mirando, lo rápido, lo inmediato, qué estaba haciendo la persona, recogimos el registro fotográfico, qué elemento estaba usando, estaba en una máquina, estaba en la parte administrativa, qué cargo tenía, tiene funciones, todo lo que acabamos de hablar, eso es muy importante. Ahora nos vamos del área de trabajo a un escenario como equipo investigador en donde vamos a empezar a reunir estas ideas. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en este proceso? Muy, muy importante. Acuérdense de la Biblia que yo les decía, aparte de la 1401, ahora vamos con la NTC 3701. ¿Por qué es tan importante la NTC 3701? Porque ahí están claras, están definidas, descritas todas las causas básicas e inmediatas que nosotros como equipo investigador debemos consultar, echar una ojeadita para poder complementar nuestro proceso de investigación. ¿Y por qué también es tan importante? Porque con esta NTC 3701 es la que nos va a ayudar a nosotros a armar nuestro análisis de causa, ya sea por árbol causal, 5 por qué, espina de pescado, la metodología que ustedes utilicen dentro de su empresa. Pero bueno, ¿qué son las causas básicas? ¿Cierto? Esta se divide en dos partes, perdón, muy importante. Los factores personales y los factores del trabajo. Ya vamos a ver unos ejemplos, ya que por lo general cuando estamos en un proceso de investigación se presentan confusiones porque no tiende, o sea, no tiende a ser como tan claro, tan chévere entenderlo dentro del proceso de investigación. En cambio, cuando nos vamos a las causas inmediatas, que estas sí son con las que nosotros estamos supremamente familiarizados, que son los actos y las condiciones inseguras, ¿cierto? Nosotros como profesionales todo el tiempo tenemos actos, condiciones inseguras y todo el tiempo estamos fijándonos en eso. Entonces, recordemos, dentro de causas inmediatas tenemos el acto inseguro, la condición insegura. ¿Pero qué es el acto inseguro? El acto inseguro es lo que yo como trabajador hago,
¿cierto? Una acción propia. Y ese hacer me puede generar a mí un accidente de trabajo. ¿Qué es la condición insegura? Lo que el ambiente de trabajo a mí me puede generar un accidente de trabajo, ¿cierto? Ejemplos, a ver, bueno, el de la escalera, sigamos manejándolo, el de la escalera. Entonces, el acto inseguro de la persona es que bajó la escalera corriendo, porque es una acción propia del trabajador y la persona puede ser consciente de que eso no se debe hacer porque me puede generar un accidente de trabajo. La condición insegura, ¿cuál sería? Yo venía caminando normal por la escalera, pero resulta que estaba lloviendo y adicional, la escalera no tenía los antideslizantes. Ya tenemos una condición insegura. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la diferencia entre el acto y la condición insegura, pero esas me salen de las causas inmediatas. ¿Listo? Ahora sí. Vámonos con ejemplos de las causas básicas, que las causas básicas, acuérdense, tenemos dos, factores personales y factores del trabajo. Dentro de los factores personales, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos dice a nosotros la NTC 3701? Ojo, ahí está la capacidad física de la persona, la fisiología de la persona. ¿Qué quiere decir esto realmente? La altura, el peso, la fuerza que pueda tener la persona y el alcance. ¿Sí? Entonces, si la persona tiene una capacidad limitada para mantenerse en ciertas posiciones o tiene una visión defectuosa o tiene un proceso auditivo defectuoso, claramente esto me puede aumentar, dependiendo de la operación, ¿no? Claro, dependiendo de la operación, esto me puede aumentar la probabilidad de que la persona se me llegue a accidentar, pero pues muchas veces pasamos esto por alto, ¿cierto? No sé, digamos que nos concentramos mucho en las causas inmediatas, que son en los actos y las condiciones inseguras, pero pasamos por alto este proceso de causas básicas que son factores personales y factores del trabajo. Entonces, un ejemplo de factores personales, perdón, dentro de causas básicas. Es que la persona no tenía una estatura adecuada para la labor, ¿cierto? O sea, en esa actividad puntual que la persona iba a realizar, no alcanzó un elemento, no lo alcanzó. Resulta que por no alcanzarlo se le cayó un taladro encima o resulta yo, o sea, yo soy extremista, ¿no? Entonces, no sé, de pronto había una pulidora cerca, el señor, no sé, o sea, pueden pasar tantas cosas porque una persona realmente no alcance un elemento de trabajo, sí se pueden generar accidentes de trabajo. Y si nosotros hacemos la investigación, hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Esa altura del trabajador, esa parte fisiológica del trabajador, esa capacidad física del trabajador, el peso del trabajador, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar también dentro de este proceso? Dentro de las causas básicas, ya identificamos los factores personales, ¿cierto? Ahora nos vamos con los factores del trabajo que también son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la supervisión y el liderazgo que puede estar deficiente dentro de los procesos de la empresa. No sé, entre las relaciones jerárquicas no son claras o son conflictivas, que también puede llegar a pasar. No hay una asignación de responsabilidades realmente claras, lo que me genera a mí que hayan conflictos, ¿cierto? Hay una delegación insuficiente o inadecuada dentro del proceso o la función que la persona debe desarrollar. Ejemplos, llegó la persona nueva, pero pues yo no sé quién es mi jefe. Entonces, me fulanito de tal me dice que yo debo realizar esta actividad, pero llegó Pepito Pérez y me dijo ahora que yo tenía que hacer esto, pero llegó otro. Entonces, todos me están dando una indicación completamente diferente dentro de la misma operación, ¿sí? Entonces, cada uno me da como su punto de vista de qué manera yo debo operar esta máquina, pero entonces queda como muy suelto el trabajador. Al quedar tan suelto y no tener definido realmente ese jefe, ese plan padrino que nosotros realizamos con las personas cuando ingresan a las empresas, ese acompañamiento que debemos tener, ahí es un punto o ese vacío tan grande para que realmente se pueda presentar un evento laboral. Y si ustedes se dan cuenta, es uno de los factores principales del por qué se presentan accidentes de trabajo. Cuando hablen ustedes con las personas, más allá de detectar el acto inseguro, es que yo operé la máquina, ¿cierto? ¿Y usted por qué la operó si usted no estaba contratado para eso? No, es que fulanito de tal me dijo que yo tenía que operarla, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno entra realmente a revisar, venga, ¿cuál es esa supervisión y ese liderazgo? ¿Será que están deficientes dentro de la empresa? Es un buen punto para poder detectarlo.
o que enviaron a la persona a hacer un proceso y que la persona no tenía ni idea del proceso. Es muy similar al anterior, pero esto en qué parte se ve. Voy a poner un ejemplo que anteriormente se veía, no sé si hoy en día se sigue presentando esta misma situación, y es el vigilante, el guarda de seguridad. Resulta que el vigilante o el guarda de seguridad está en su puerta, juicioso, prestando el servicio para el cual fue contratado, pero resulta que el operario de la máquina trefiladora, se me ocurre ahorita, o tableteadora, llegó. No, es que voy a ir a desayunar, es que se me presentó un inconveniente. Venga, su mercito, fulanito, sutanito, y usted me ayuda también acá. Entonces, alguien más que me cubra ahí en portería y su merced venga y me opera la máquina. Ojo, hay que tener en cuenta eso porque es que la persona primero no fue contratada para eso, pero pues sí está recibiendo una orden de un jefe, de un superior allá de la empresa, ¿cierto? Pero lo mandaron a hacer un proceso y él no tenía ni idea de qué era lo que tenía que hacer. Lo más obvio en este caso, bueno, quitemos la palabra obvio porque en seguridad y salud nada es obvio, ¿no? Entonces, digamos que en este caso es muy probable que realmente la persona vaya a generar un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a encontrar también dentro de las causas básicas frente a factores del trabajo? La ingeniería inadecuada. Esto se ve un montón, ¿cierto? ¿Por qué? Vámonos con ejemplos de una vez. Un equipo mal hecho. Resulta que el proveedor me trajo el equipo, pero nosotros no realizamos un análisis o una evaluación suficiente para las exposiciones a pérdidas. Nunca lo hicimos, nunca lo tuvimos en cuenta, o la empresa tenía afán de pronto por realizar los procesos operativos y nunca tuvo en cuenta la persona de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué hizo? Pues nunca se detectaron los peligros y los riesgos. Y eso que nos llevó a un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces son como cositas que debemos ir teniendo en cuenta dentro del proceso de investigación. Bueno, entonces con toda esta información ya recolectada, si se realiza bien la tarea, ¿cierto? Ay, perdón que se me está acá como ya. Si tenemos ya toda esta información recolectada y si nosotros como equipo investigador realmente estamos haciendo muy juiciosos la tarea de analizar estas causas básicas, estas causas inmediatas, ya va a ser mucho más fácil trasladarla al árbol causal, ¿sí? Entonces, aquí yo les voy a dar a conocer por lo menos una metodología. Esta es el árbol causal. Ya más adelante vamos a mirar los 5 porqués. Ahorita vamos a mirar la espina de pescado, que por lo general son tres de las causas que nos, tres metodologías, perdón, que por lo general las empresas usan. ¿Listo? Entonces, el árbol causal, ¿cómo inicia? Bueno, el árbol causal inicia desde la raíz, ¿cierto? Y nos lleva a la lesión. Entonces, ¿el árbol cómo crece? Crece de esta manera, ¿sí? Pero entonces, ¿qué nos dice a nosotros realmente el árbol? Que en la parte de arriba, que es donde nosotros nos dan como todo el tema del, llamo yo, florecitas, hojitas, ahí vamos a tener la lesión. ¿Listo? Entonces, vámonos como un poquito más técnicos del árbol causal. Básicamente es una técnica que nos permite a nosotros analizar de una forma muy estructurada para que realmente podamos identificar esas causas básicas y esas causas inmediatas y que podamos revisar cuáles fueron esos factores causales que nos llevaron a un evento. Que en este caso, ¿cuál es el evento? El accidente de trabajo. ¿Listo? ¿Que podemos utilizar esta metodología en accidente o en incidente? Claro que sí. O sea, digamos que la metodología no nos sesga solamente que tiene que ser un accidente grave. No, no, la empresa puede utilizar la metodología que esté a su alcance. ¿M? Bueno, de hecho hay un ejemplo muy curioso y quiero que de pronto ahorita hagan este ejercicio ustedes en sus casas, en sus trabajos, y van en el Transmilenio y que también nos dejen en los comentarios. Es, no sé si a ustedes les ha pasado que nosotros hacemos el proceso de investigación o con esta metodología todos los días o todos los meses, que es cuando no controlamos muy bien nuestras finanzas y decimos, yo este mes gasté más. ¿Por qué gasté más? ¿Qué hice o qué no tenía contemplado para que realmente yo gastara más en este proceso? ¿M? Entonces, todo el tiempo nosotros estamos haciendo este proceso de investigación sin darnos cuenta. Y lo mismo vamos a llevarlo dentro del proceso de investigación. Entonces, hay que empezar a hacer preguntas del por qué, ¿sí? ¿Qué estaba realizando la persona y por qué lo estaba realizando de esta manera? Pero teniendo en cuenta las causas básicas inmediatas. ¿Cómo nosotros podemos hacer el árbol causal?
Arriba tenemos la lesión, ¿cierto? Entonces, en esta parte de acá vamos a decir el evento inicial, no sé, fractura, ¿cierto? Porque la persona se cayó por las escaleras. Entonces, en la parte de arriba tenemos el evento, la causa como tal. Y en la parte de abajo vamos a identificar las causas inmediatas, que es lo que nosotros detectamos en el momento, el acto o la condición insegura. Y después de esas causas inmediatas, que es los actos o las condiciones inseguras, vamos a empezar a dejar las causas básicas, que si nos damos cuenta, una cosa me va a llevar a la otra y la otra me lleva a decir que por esa razón fue que me ocurrió el evento laboral. ¿Listo? Ahora bien, hay una metodología que me parece que es muy chévere cuando hasta ahora estamos iniciando en el proceso de investigación de accidentes de trabajo. Y son los 5 porqués. Perdón. ¿Por qué? Porque esta técnica de los 5 porqués, valga la redundancia que ya he dicho mucho por qué, es una herramienta em, para la resolución de algunos problemas que se utiliza para identificar realmente la causa raíz, o sea, nos obliga a identificar esa causa raíz, el problema que realmente estamos preguntando en repetidas ocasiones. Venga, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, un ejemplo, podemos hacer 5 preguntas. Dentro del proceso, pongamos el ejemplo de la persona que se nos cayó por las escaleras. Ok, y la persona porque estaba, se me ocurre en estos momentos, la persona porque estaba bajando por las escaleras, no porque se dirigía a la siguiente sala. Ok, listo, ya ahí cerramos el primer por qué. Ahora vamos a empezar con el otro por qué. ¿Qué otra causa nosotros detectamos que nos llevó a generar ese evento? No, resulta que la persona estaba corriendo por las escaleras, creo que lo mencionamos de esa manera. Ah, bueno, la persona, ¿por qué estaba corriendo en las escaleras? Ahí me va a salir una respuesta. Entonces la persona me dice, no, es que iba a llegar tarde a una clase. Ok. ¿Y por qué iba a llegar tarde a una clase? Entonces, de esa respuesta a mí me sale otra pregunta, de esa respuesta me sale otra pregunta y con eso empezamos a analizar realmente la causa raíz. Entonces, no sé, un ejemplo se me ocurre en estos momentos. ¿Y por qué iba tarde a clase? No, pues es que no programé bien mis actividades o me programaron esta actividad a última hora. Entonces, por esa razón, tenía ese afán por realizar la actividad. Entonces, bueno, ahí estamos detectando algo, ¿cierto? Que nos va a llevar a nosotros a tomar una acción preventiva. Bueno, preventiva no, correctiva, porque ya se materializó el evento, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este 5 porque es chévere manejarlo cuando nosotros hasta ahora estamos dando inicio con el proceso de investigaciones de accidente de trabajo. Hecho para que de aquí en adelante nos volvamos duchos en el proceso. Y ahora viene todo el proceso, el de investigación, pero viene es desde de la espina de pescado. Entonces, ¿por qué se llama espina de pescado? Perdón, que es que acá se me activa. Ya. ¿Por qué se llama espina de pescado? Porque tiene la forma de una espina de pescado, si ustedes se dan cuenta. Entonces, en la parte donde dice identificación de la causa de raíz, es donde nosotros vamos a dejar la lesión. Entonces, fractura, amputación o un accidente fatal, Dios no lo quiera, que espero que ninguno de ustedes tengan en estos momentos en ninguna empresa. ¿M? Entonces, una vez identificando la lesión, ¿qué vamos a hacer? Esta metodología también es chévere porque es que ellos ya nos están diciendo qué debemos hacer y qué debemos colocar en cada uno de los ítems. Hay que empezar a analizar los materiales. ¿Qué quiere decir esto? La persona, qué material estaba usando, cómo lo estaba usando, pero en la parte de abajo vamos a colocar lo básico y arriba lo inmediato. ¿Listo? Entonces, todo tiene que ver con las causas básicas y con las causas inmediatas. Pero pues esta metodología también es una de las más fáciles porque ellos mismos nos están diciendo qué debemos colocar. Hay cosas que de pronto no aplican, hay otras cosas donde me aplican absolutamente todo. Entonces, es bastante dinámica esta metodología también. Importante, se me está saltando, perdón. Importante tener en cuenta dentro de la redacción de esta técnica que nosotros tenemos para realizar las investigaciones de accidente de trabajo. Evitar juicios de valor, eso es como un recorderis porque creo que lo he dicho durante todo el proceso de formación.
Evitar juicios de valor por ninguna razón. Absténgase de realizar eso. El lenguaje técnico, que la persona vea que usted es una persona tranquila, que es una persona clara, que habla con fluidez completamente para realizar este proceso, eso genera confianza. ¿Listo? Y una evidencia detallada. Acuérdense de esos 4 pasos que yo les nombré por allá atrás. Tomar evidencia fotográfica, preguntar el qué, cómo, cuándo, dónde, todo, absolutamente todo. Luego ahí sí ya vamos con algunos errores comunes que deben evitarse dentro del proceso de elaborar como tal el informe. Entonces, repito, soy insistente con los procesos. Lenguaje subjetivo. Usar un lenguaje de esta manera, digamos que son errores que muchas veces a nosotros nos ha pasado. A mí me pasó cuando yo estaba iniciando hasta ahora conocer que era una investigación de accidente de trabajo. ¿Sí? Causas no relacionadas. Entonces, resulta que entramos a analizar la caída del trabajador en la escalera, pero resulté hablando de la luminaria. Entonces yo digo, no, pero es que eso no tiene nada que ver dentro de la investigación, ¿cierto? Sí es importante tenerlo en cuenta, pero lo voy a dejar dentro de otro informe, en un análisis que yo haya realizado aparte, en una inspección que yo realicé con el COPAS, pero no en el informe, porque no tiene nada que ver. ¿Listo? Falta de claridad en los hechos. Es que no sé si fue que se resbaló, no sé si fue que se cayó, no tener muy claro realmente. Por eso es tan importante ir hasta el sitio y hacer todas estas preguntas que cómo, cuándo, dónde, por qué estaba haciendo, alguna vez ha pasado este evento, o sea, preguntar absolutamente todo. Entre más preguntemos, mucho mejor. Acciones omitidas. No podemos omitir ninguna información. Ay, es que el jefe me dijo, venga, quite eso dentro del informe y después miramos cómo lo cuadramos. Eso no funciona así. El después miramos cómo cuadramos se queda ahí. Eso no va a funcionar. ¿Listo? Firmas faltantes. Dentro del proceso de investigación, al finalizar el informe, nosotros vamos con un proceso de firmas. Entonces, deben estar como mínimo los 3 integrantes, el representante legal y la firma del profesional de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa si no tengo la firma del representante legal o el gerente general en este caso? Que incompleta la investigación. Quiere decir que él no está de acuerdo con ese proceso de investigación. ¿Qué pasa si no tengo la firma del COPAS o la firma de la persona de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién me garantiza que realmente ese profesional estuvo en ese proceso de investigación de accidentes de trabajo? Entonces ahí sí los invito como consejo, como recomendación, y es que hagan esas auditorías con el COPAS de manera mensual, bimensual. Venga, revisemos todas las investigaciones que hemos tenido en los últimos 3 años. ¿Qué nos hace falta por firma? ¿Qué nos hace falta por un cierre, un plan de acción? Esto es bastante importante dentro del proceso. Y para complementar, pues aquí estamos dando a conocer qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta dentro del informe. ¿Sí? La fecha y la hora del accidente, súper importante. Datos del trabajador afectado, datos completos, nombre completo, cédula, el cargo que estaba desarrollando en el momento que presentó el accidente de trabajo, tiempo de experiencia en ese proceso que se presentó el accidente de trabajo, lugar exacto del accidente, descripción detallada de los hechos, causas inmediatas y causas básicas, evidencia recolectada, imágenes, videos, lo que tengamos, no importa. Conclusiones del equipo investigador, recomendaciones y acciones correctivas, que eso es lo último que nos sale a nosotros dentro del informe, y las firmas del equipo investigador. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con el informe cuando es un accidente grave? Acuérdense, lo dejé nuevamente al final y es porque como lo nombré casi que en una de las como espacios principales, entonces no quiero que se nos vaya a olvidar por nada del mundo. Cuando es un accidente grave, acuérdense, se activa el procedimiento, lo reportamos ante la ARL, pero ese reporte ante la ARL no debe superar los 2 días. Eso tiene que ser casi que de inmediato. Después hacemos el reporte ante la EPS que tenga la persona la afiliación. Luego vamos a hacer el reporte ante el Ministerio de Trabajo dentro de los 2 días. No podemos superar estos 2 días. Y por último, hacemos el proceso de investigación de accidentes de trabajo. Este proceso de investigación sí o sí lo debemos hacer dentro de los 15 días y en ese mismo rango de 15 días debe ser enviado a la ARL, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ARL después de que haga todo su proceso investigativo, perdón,
internamente nos devuelve un concepto técnico. Ese concepto técnico a nosotros nos dice, bueno, fulanito de tal empresa con NIT tal, con profesional en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la investigación realizada de fulanito tal, ta, 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 y en la parte de abajo empieza a colocar los planes de acción que nosotros como equipo investigador dejamos. Y adicional, ellos dejan un punto específico en donde dice, desde ARL se complementa la investigación con los siguientes planes de acción. Y nosotros también debemos garantizar ese cierre de los planes de acción. Hay unos planes de acción que nos podemos apoyar con el cierre junto con las ARLs. ¿Listo? Entonces, para tenerlo súper presente. Por eso lo dejé también al final para que no se nos olvide porque es bastante importante. Ahora sí, venimos con el tema de las acciones que nosotros debemos abordar para prevenir las no conformidades. ¿A qué llamo yo no conformidades? Al accidente de trabajo. Eso es una no conformidad porque realmente hay algo que está pasando dentro del proceso que me afecta y que me genera a mí el accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, abordar los problemas inmediatamente para mitigar el impacto inmediato. ¿Esa qué es? La acción inmediata. ¿Recuerdan que yo les hablaba de eso al principio? La acción preventiva, estas son con los incidentes de trabajo, evitar futuras no conformidades al abordar posibles causas. Y la acción correctiva, pues ya es cuando nos ocurre el evento laboral, que es lo que realmente nosotros como profesionales queremos evitar casi que a un 200%. Bueno, acá hay algunas recomendaciones que nosotros dejamos para las acciones que quedan dentro del informe de investigación. Esas medidas correctivas, no sé, nosotros desde Seguridad y Salud en el Trabajo, mejor dicho, somos expertos en hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces nos volvemos los amigos de los trabajadores, somos apoyo en gestión humana, en algún momento también somos ese apoyo psicológico para los trabajadores, ¿sí? Entonces, en este momento también volvámonos ingenieros, inventémonos unas matrices de planificación. ¿Para qué? Para asignar responsabilidades de una manera efectiva y empezar a hacer ese seguimiento. Venga, fulán, este plan de acción me quedó para el gerente. Venga, lo cerró, no lo cerró, ¿por qué no lo cerró? ¿Sí? Empezar a generar, porque muchas veces también pasa en las empresas que nosotros asesoramos y es que dejan el plan de acción ahí y se nos olvida por completo que algo nos quedó por allá pendientes. Entonces, muy importante que realmente juiciosos, mes a mes, dependiendo del tipo de acción que ustedes hayan determinado, pues realmente, más allá de asignar el responsable, es que sea efectiva. ¿Sí? Que se haga, que se cumpla, que se finalice por completo. Hay que tener un área jerárquica, claro, asignar las responsabilidades según el área y según el nivel jerárquico también. ¿Listo? Plazos realistas, o sea, no, y los planes de acción también realistas, no vamos a decir, esta empresa va a tumbar todo el edificio y va a construir un edificio mucho más grande. ¿No? Realmente hay que aterrizar las necesidades de la empresa, hay que aterrizar la necesidad del evento laboral que tuvimos y debemos ser realistas con las acciones que estamos proponiendo y con los plazos. Si no, es una acción que nunca se nos va a cerrar. ¿Listo? Y lo que yo les nombraba hace un momento que es súper importante, la coordinación con el equipo COPAS y los integrantes del sistema de gestión. ¿Para qué? Para poder realizar estas auditorías de manera sorpresiva al proceso de investigación de accidentes de trabajo. Y esas auditorías son muy chéveres. Por eso las personas de seguridad y salud en el trabajo después se vuelven tranquilas dentro de un proceso de investigación, porque ya saben cómo darle el manejo y se vuelven juiciosos para dar un cierre oportuno a estos seguimientos de planes de acción. Ahora sí. Seguimos con el proceso de seguimiento de acciones implementadas. Una vez nosotros recopilamos las evidencias, usamos las fotos de verificación, identificamos todas las acciones, todo. Aquí es donde el COPAS nos hace a nosotros un seguimiento y genera una alerta a la alta gerencia. Recuerden que eso hace parte también de las funciones del COPAS, ¿no? Que ellos nos auditen a nosotros y nosotros a ellos, pero ellos también pueden hacer este mismo proceso de seguimiento. Entonces, el mismo proceso de seguimiento que hicimos para la investigación, el COPAS lo puede usar con nosotros. Entonces, vamos a empezar a recopilar la evidencia. Venga, las fotos, si está, no está, por qué no está. Usar formatos de verificación puede ser por medio de un checklist. Venga, señor Seguridad y Salud en el trabajo, tenemos 10 accidentes, empezamos a mirar. Pepita Pérez, ¿está cerrado? ¿Tiene un cierre administrativo? ¿No tiene el cierre administrativo? Empezamos por medio de un checklist, me parece que es bastante práctico para iniciar con el proceso del COPAS.
Identificar acciones no implementadas, que era lo que yo les decía. Si la acción implementada me quedó dentro de 15 días, pero resulta que en esos 15 días no la he cerrado, bueno, ¿y por qué no la he cerrado? Déjeme ver cuál es su seguimiento. ¿Ha gestionado algo dentro de ese? No, es que no depende de mí, depende de un tercero. Sí, pero ¿cuál es la gestión que se tiene para que realmente logremos cerrar estas acciones que se dejaron dentro del proceso de investigación? ¿Listo? El seguimiento, perdón, que es el que acabo de decir, del COPAS, y estas alertas deben ser dadas a conocer a gerencia. No esperemos hasta finalizar el año que por medio de la rendición de cuentas o por medio del informe anual por la alta dirección, le demos a conocer, tenemos 50 eventos, ¿no? Caso hipotético, yo sé que somos muy juiciosos y las empresas en las que estamos son bastante juiciosas y tenemos cero accidentalidad. Pero entonces, no vamos a esperar finalizar año para decir tenemos 50 eventos, de esos 50 eventos tenemos 120 acciones y de esas 120 acciones solo he cerrado 30. No esperemos finalizar el año. Empecemos a generar esa comunicación directa con gerencia en donde les digamos, venga, hay un punto crítico, no sé qué hacer, necesito que me ayude usted en cabeza de la organización para lograr cerrar estos planes de acción. Es muy importante ustedes se apoyen desde la parte de gerencia. También podemos tener algunas propuestas dentro de las medidas correctivas. Entonces, establecer indicadores. No sé si recuerdan que al principio yo les hablaba de una colega que ella dice, lo que ustedes no miden, mejor dicho, eso no se controla. Y sí, tiene mucha razón en lo que dice. Lo que no se mide, no se controla. Y si no lo controlamos, pues no estamos haciendo nada. ¿Listo? Monitorear estas acciones. ¿Por qué? Porque eso nos permite, si se dan cuenta, está como en escalerita. Nos permite reducir incidentes, mejorar los tiempos de respuesta y por último, ya podemos hacer una auditoría en donde nos devolvamos al primer paso. Establecer un indicador, monitorear las acciones, reducir los incidentes, mejorar tiempos de respuesta y así nos vamos todo el tiempo por medio de una mejora continua. ¿M? Con el proceso de investigación. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente algunos estudios de caso de una manera muy general, con ejemplos muy generales también. Entonces, el primero, caída desde la altura. Tenemos una descripción del accidente. Un operario de mantenimiento cae desde la escalera de 3 metros de altura mientras realizaba limpieza del luminario. El trabajador sufre una fractura de fémur. Uy, bueno, aquí ya estamos hablando de un accidente grave. Acuérdense por allá de las definiciones en donde decimos que el accidente grave son lesiones que me generan a mí fracturas en huesos largos. El fémur es una fractura de hueso largo. ¿Listo? Ejemplos, estos son ejemplos, pero pues porque no vamos a ir al sitio. Si fuéramos al sitio, nos despliega un montón de causas básicas e inmediatas. ¿Qué vamos a detectar en el momento? Pues que el uso de la escalera estaba defectuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que es una condición insegura, ¿cierto? Pero también se detectó y es que no se usó la línea de vida ni el arnés. ¿Qué quiere decir esto? Que es un acto inseguro. Entonces ahí ya estoy identificando las causas inmediatas. Acuérdense que las causas inmediatas me desglosan en dos partes importantes. Uno, el acto inseguro y la otra es la condición insegura. Y aquí estamos detectando las dos, la condición y el acto inseguro. Ahora vamos con las causas básicas. Falta de capacitación en trabajo en alturas. No existe un procedimiento escrito para tareas en alturas y supervisión deficiente. Entonces, ahí estamos viendo factores del trabajo y factores personales. Y si se dan cuenta, las causas básicas se me unen con las causas inmediatas. Entonces, ahí yo empiezo a desglosar. Ejemplo, entonces, uso de escalera defectuosa. Bueno, ¿y usted por qué usó la escalera defectuosa? Estamos desglosando desde la causa inmediata, ¿cierto? De un acto inseguro, de una condición insegura, perdón, porque la escalera estaba en mal estado. Bueno, ¿y por qué la usó de esa manera? Entonces él dice, no, es que pues yo no sabía que eso era un trabajo en alturas. Uy, no, graves. Entonces, ¿qué pasa? Una falta de capacitación en trabajo en alturas a la persona, ¿sí? Digamos que una cosa nos lleva a la otra. Estas causas, por lo general, las causas inmediatas y las causas básicas se unen. ¿Listo? Y es muy importante. Algunas acciones correctivas, reentrenamiento en trabajo seguro en alturas, si ven que era lo que yo les decía desde el principio, dentro de las causas inmediatas y las causas básicas, me lleva automáticamente a generar una acción correctiva. Yo mientras estoy investigando ya me estoy imaginando cuál sería esa acción correctiva.
Establecer un procedimiento seguro para tareas en alturas, mantenimiento periódico de las escaleras, verificación diaria del uso de los elementos de protección personal por parte del supervisor. Otro ejemplo que tenemos, entonces, lesión en atrapamiento en máquina. Esto se ve un montón, muchísimo. Entonces, una trabajadora de producción quedó con 3 dedos atrapados en una cortadora industrial mientras limpiaba sin apagarla completamente. Se generó la amputación parcial. Esto pasa mucho, especialmente en la limpieza de máquinas. O sea, esto es latente, 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 y es uno de los mecanismos más recurrentes en accidentes de trabajo, principalmente con máquinas. Entonces, las causas inmediatas: máquina encendida durante la limpieza, es lo que nosotros podemos observar en el momento, ¿sí ven? ¿Qué otra causa inmediata? Ausencia de protección mecánica, como que una guarda de seguridad. Claro, si tenemos una guarda de seguridad, de pronto esa guarda acompañada con un sensor de movilidad para que obligue a la trabajadora a desconectar, a desenergizar completamente la máquina para que una vez esta esté apagada y desenergizada, porque es importante, no solamente apagada, ¿cierto? Que la persona ahí sí ya pueda acceder a la máquina y realizar una limpieza correcta dentro de esta máquina, ¿sí? Miren que ahí ya estamos hablando de una acción de una vez. ¿Por qué? Porque nos hace falta, o sea, es ausencia. Ay, perdón que se me fue por acá otra vez. Tenemos una ausencia, ¿sí? Entonces ya nos está llevando de una vez a pensar cuál podría ser esa acción correctiva. Causas básicas: no se aplica el procedimiento de bloqueo y etiquetado, lo que yo les estaba hablando hace un momento, ¿sí ven? O sea, no, es como em, el que me obliga el que el trabajador realice ese proceso, ¿sí? No se aplica el procedimiento, pues que si no tenemos un procedimiento, lo más probable es que la trabajadora vaya a manipular una máquina encendida. No se capacita al personal en normas de seguridad para limpieza de equipos. Claro, eso va de la mano con procedimientos. ¿Listo? Y ahora vámonos para las acciones. Implementar un programa de bloqueo y etiquetado. Hay que revisar, de pronto tendríamos que entrar a revisar todo el proceso de riesgo mecánico, si tienen un programa de riesgo mecánico y que en este programa de riesgo mecánico se incluya todo el proceso de bloqueo y etiquetado también. Capacitaciones específicas en manipulación segura de maquinaria, auditoría semanal del cumplimiento de los procedimientos. Eso es súper importante, pero pues muchas empresas por muchas razones no lo realizamos. Nos falta todavía un poco esa cultura. ¿Listo? Otro caso. Entonces, lesiones. Ay, acá ya está así. Caí a mismo nivel por derrame. ¿m? Este podría ser este pasa mucho con las personas administrativas. Sí, este pasa mucho. Entonces, un trabajador administrativo resbala con un derrame de café en el pasillo, cayendo y sufriendo un esguince de tobillo. Aquí hay dos aspectos importantes. Pudo haber sido un incidente, nos quedamos callados, no dijimos nada y se nos convirtió en un accidente. ¿M? Porque el incidente es: yo, Ingrid, iba caminando por el pasillo, se me cayó mi café. Pero yo dije, ay, no, no creo que pase nada. Salió Pepito Pérez y vio el derrame y dijo: "Ay, ahorita le digo a la señora de Servicios Generales que limpie". Se le olvidó, nunca reportó a nadie. Resulta que salió Pepita Pérez, que salió rápido corriendo porque iba para una reunión, iba hablando con el portátil, pasó por el pasillo, no se fijó del derrame y cayó sufriendo un esguince en el tobillo. Si ven que de un incidente, si tomamos una acción, podemos prevenir un accidente. En este caso no lo hicimos. Entonces, ¿cuál sería la causa inmediata? El piso mojado. Entonces, si se dan cuenta, es inmediato, es lo que yo veo en el momento. El piso mojado sin señalización. Demora en la limpieza del área, lo que yo les acabo de decir, ¿sí ven? Causas básicas: no existen protocolos de respuesta ante derrames menores, cultura organizacional poco sensible al reporte de los peligros. ¿Qué quiere decir esto? El reporte de los actos y condiciones inseguras, que es algo que es, mejor dicho, una cátedra ya de las personas de seguridad y salud en el trabajo para todos nuestros trabajadores. ¿Qué acciones podemos tomar? Crear protocolos para reporte y limpieza inmediata de derrames, capacitar al personal en reporte de condiciones inseguras, señalización visible y que sea de fácil acceso para materiales de limpieza, y campaña de cultura preventiva para todo el personal.
¿Listo? Entonces, digamos que son algunos de los ejemplos. Nos encantaría seguir dando ejemplos, nos encantaría especificar puntualmente en los árboles causales, pero pues como sabemos es una formación, nos dan tips de manera muy general, tips que son muy valiosos para que ustedes puedan aportar dentro de sus empresas, puedan ponerlos en práctica. Igual, recuerden que ahí está en la cajita de comentarios en donde ustedes pueden dejar cualquier experiencia, cualquier comentario, duda, inquietud. ¿Listo? Y eso sería todo dentro del proceso de formación. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por estos aportes, un gran conocimiento, unas grandes reflexiones, unos muy buenos consejos. Queríamos entonces pues aprovechar acá, validar qué tipo de preguntas nos dejaron en el chat. Tenemos por acá, Natalia Bendaño nos pregunta, ¿se puede solicitar acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad para las evidencias de la investigación? Claro que sí. Digamos que esto es parte fundamental dentro del proceso. Por eso yo les decía bueno, creo que eso también lo resolvimos, aunque no dijimos puntualmente grabaciones. Pero claro, hoy en día todo el mundo estamos siendo vigilados todos y eso realmente a nosotros nos va a servir muchísimo dentro del proceso de investigación. Pero hay que tener cuidado, ¿no? No hay que dejarlo claro, ¿sí? Y es decirle a la empresa, es que no vamos a utilizar el video como en forma de morbo, ¿no? Déjeme verlo. Eso simplemente con la forma de verlo, nosotros podemos hacernos una idea de cómo fue que ocurrió el evento laboral. Si ya no dejan ver el video, si no nos dejan ver fotos, no nos dejan ver nada, uno dice, algo pasa. Empecemos a indagar un poquito más porque pues realmente algo más allá está pasando que realmente no me quieren dejar ver. O de pronto están manipulando el proceso de investigación, pero claro que sí. La respuesta es sí se puede solicitar el video. Perfecto, Ingrid. Bueno, revisando, no tenemos más preguntas en nuestro chat. Pues nada, agradecerles a todos ustedes los que participaron en este webinar por su tiempo, por su espacio. Les estamos dejando en pantalla en este momento nuestro QR. Los invitamos, por favor, a que puedan acceder a este QR y puedan generar su opinión respecto pues a todo este evento, a este ejercicio. Es muy importante para nosotros conocer su opinión y de esta manera pues también seguir en esta mejora continua de la que pues todo el tiempo nos ha venido hablando nuestra profesional. A todos ustedes agradecerles, por favor no olviden dejar como tal sus opiniones, no olviden seguirnos en nuestras redes como tal. Recuerden, tenemos una presencia muy importante en LinkedIn donde pueden acceder a diferentes videos de formación, donde pueden acceder a nuestros blogs como tal, donde pueden encontrar contenido muy importante, no solamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino en las diferentes líneas que nos hablaban al iniciar este proceso de formación. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, muy buena noche. Gracias, hasta luego.